Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. ¿Te has planteado alguna vez cómo sería viajar si fueses gay? Quizá a priori te parezca que es igual que viajar siendo heterosexual, pero a día de hoy sigue habiendo 69 países en el mundo en los que tener actitudes románticas con una persona del mismo sexo es delito. Y 6 países en los que te pueden matar si tu orientación sexual es diferente a la que dicen los legisladores. Antes de adentrarnos en la conversación de hoy, te quiero hablar, como siempre, de mi familia de Yati Seguros, cómplices en muchos de mis proyectos y que nos acompañan toda esta cuarta temporada. En el podcast de hoy vamos a hablar de la vuelta al mundo que hizo mi invitado, así que si te estás planteando algo parecido, yo te recomiendo el seguro Yati Grandes Viajeros, pensado para grandes aventuras como la suya. Es un seguro ideal para viajes de entre 6 y 12 meses, con una cobertura médica de 300.000 euros, espero que no tengas que usar, y con coberturas complementarias por si haces deportes de aventura, buceo o trekkings de hasta 5.400 metros de altura. Puedes echarle un vistazo en el enlace que encontrarás en la descripción, donde también tienes un 5% de descuento directo. Y ahora sí, retomamos lo que os contaba al principio, porque hoy vamos a hablar de una vuelta al mundo, vamos a hablar de viajar siendo gay y de hacer activismo. Además de todo esto, contarlo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Hoy tengo conmigo a Enrique Alex Garde, creador de contenido y el youtuber de viajes con más suscriptores de España. Enrique Alex, bienvenido al podcast. Muchas gracias, encantado de estar aquí y te doy 100% la razón con lo del seguro. Además, el de Yati, que estoy de acuerdo, yo es el mismo que uso y que recomiendo. Pero lo suyo, como dices, es que no lo necesites, pero hay como lo necesites y no lo tengas, claro. Hay como lo necesites porque de verdad, o sea, nosotros ahora hemos estado en Nueva York, Lucía tuvo una otitis y pregunté cuánto me habría costado la broma y eran como $800 por una visita, o sea, por una Bueno, tontería como una otitis, una tontería entre comillas, pero imagínate es que en que Estados te Unidos en pasa. particular, sí, no, es una locura, es una locura. Me da, me Sí, sí. da, me da algo, me da algo. Oye, cuñas publicitarias aparte, que queremos mucho a la familia de Yati ambos, y se nota, pero ¿qué se siente al ser el youtuber de viajes con más suscriptores de España? Porque suena Bueno, gordísimo. suena gordo. A mí me dijeron que lo soy. Hay muchas personas haciendo muy buen contenido en España y hay algunos, es verdad, que hacen contenido de viajes, pero no es un contenido de viajes, sino como de cosas que cuentan mientras están de viaje, ¿no? A mí me catalogaron una vez así, hice la comprobación y es verdad que en contenido de turismo y viajes parece que soy la persona de España con más suscriptores, pero quiero decir, hay gente muy buena con muy pocos suscriptores haciendo cosas increíbles y hay gente malísima con millones de suscriptores. Y esto hay que decirlo. Y eso no nos hace ni Totalmente. mejor ni peor a nadie. O sea, quiero decir, ese número, hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo y yo creo que los creadores que de repente se creen una Kardashian porque les ha ido bien el último post, el último vídeo, o de repente han tenido un montón de suscriptores o de seguidores, a mí me parece que eso no tiene sentido y no es medida de valía de nadie. Así que, ¿cómo se Totalmente. siente? Yo me siento exactamente igual que el día que empecé, con un poco más de responsabilidad. Excepto Porque, cuando te claro, paran por ahí para pedirte una foto en momentos íntimos, ¿no? bueno, pero eso, he de decirte que también me gusta mucho porque no, quiero decir, a mí y a muchos creadores que hacemos contenido que tiene cierto valor, eh, nadie nos para porque seamos famosillos, ni Mm. porque, o en general casi nadie, ¿no? O porque salgas en la tele o porque te hayas liado con. No, siempre van a tener algo bonito que decirte, siempre de repente tu contenido les ha llegado de una forma especial. Yo qué sé, hay cosas que. Hay personas a las que mi contenido les ha llegado en el momento en el que necesitaban divorciarse, cambiar de trabajo, salir del armario, volver a aceptar a su hijo gay o a su hija lesbiana. Tengo un montón de historias de este tipo que seguro que vamos a tener tiempo Mm. para hablar de ello, pero nunca sabes, ¿no? Y cuando lanzas un contenido a Internet, pues no sabes quién lo va a escuchar ni cómo. Esa es la magia, que tiene sus Mm. cosas maravillosas. Tiene cositas malas, pero tiene sus cosas maravillosas, que son muchas. Y sí, hablaremos de ello. Pero yo quiero un poco hablar de el Enrique Alex de antes de los Mm. viajes, de crear contenido y así. Esta historia empieza en el año 2016, cuando decides dejarlo todo para emprender un viaje sin billete de vuelta con tu pareja y empezar a generar contenido en YouTube. Pero yo quiero saber qué pasó antes de llegar a ese punto. Así que vamos a rebobinar un poquito. ¿Cómo era el Enrique Alex previo a esta decisión? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía con su vida?
Pues mira, me gusta que me lo preguntes porque normalmente como que se menciona así en algunas entrevistas de pasada y para mí es como el germen, ¿no? Y el por qué. Y claro, tú que te dedicas a esto también, pues sabes que hay que estar en determinado punto vital para de repente lanzarse a algo como esto. Yo Total. siempre he sido una persona muy que hace las cosas por impulsos, ¿no? Yo iba a hacer física, iba a estudiar física, de repente me metí a comunicación audiovisual, yo venía de ciencias y con todo el perdón, la carrera de comunicación audiovisual, pues es una carrera con muchísima paja, mucho relleno. A mí me frustraba mucho, ¿no? Puf. Sí. Primero y segundo año son compartidos con periodismo y te puedo asegurar que hay paja a más no poder. Mira, Sí, yo sí. recuerdo que era comunicación audiovisual, vais a hacer contenido que se consume a través de los ojos. Vamos a estar 6 meses de una asignatura estudiando las partes del ojo. Yo decía, o sea, esto es totalmente innecesario. ¿Esto Horrible. qué sentido tiene? Bueno, perdona, que a los profesores y a los estudiantes de comunicación No, a audiovisual los es una profesores, carrera oye, que cambien un dignísima, poco la pero estructura ya de las sí, asignaturas, que estamos en el siglo XXI, año la verdad. 2022-23, por favor, ya está. Recuerdo hacer un comentario de texto de un artículo del incendio de Lisboa de 1903. O sea, yo decía, o sea, por favor, esto no. Bueno, total. También es verdad que igual ya han cambiado, desde que nosotros estudiamos, igual Puede ya ser, algo puede ser. puede ser, venga, va, ya Ojalá. está, ya está, que se Eh, nos van a echar encima. Total, nada, que pues al final acabé haciendo esto, conseguí que me diesen una beca para estudiar diseño digital, que era lo que yo en realidad quería estudiar, pero mi madre es de esas madres de la generación de nuestras madres, de, bueno, primero una carrera y luego ya lo que quieras, ¿no? Entonces, acabé dejando la carrera, hice solo primero y un mes de segundo, y acabé estudiando diseño digital, me fui, se montó una cosa que se llamaba el armario de la tele, no sé si a ti te suena. Y Sí, sí entonces, me suena. pues mi primer trabajo fue ser director de contenidos allí. Y nada, yo estuve ahí 7, 8 meses hasta que dije esto de ser empleado, o sea, no es ni bueno ni malo, pero no va conmigo, ¿no? Y nada, pues yo ya tenía una revista digital, que en aquella época las revistas digitales grandes en España éramos 3 y yo era una de ellas. Y dije, bueno, pues a través de esa revista me voy a montar una agencia de diseño y publicidad. Y nada, empecé yo solo, sin cobrar, yo lo utilizaba pues para pagar la oficina, para pagar a personas que empezaron a trabajar conmigo y tal, y estuve 7 años trabajando en esa empresa. 7 años en los que fui súper feliz, pero el último año yo me di cuenta de que solo lo estaba haciendo por el dinero. Y ahora ya visto con perspectiva, siempre digo que yo claramente estaba en una depresión profunda. O sea, era pura apatía, no tenía ganas de nada. Yo que amo cocinar, dejé de cocinar. Eran como todos síntomas de que algo no estaba bien, ¿no? No quería ir a la oficina. Cuando antes llegaba a las 8, me iba a las 12 de la noche y era feliz, ¿no? Y bueno, pues un día a todo esto se suma además que mi chico vivía en Londres y llevábamos 4 años de relación a distancia. Y sin ver el fin, ¿sabes? Porque bueno, él trabaja para Microsoft, él también es diseñador de interfaz y bueno, pues un día le llamé y le dije, mira, yo necesito cambiar, necesito que pase algo lo más grave posible y lo único que se me ocurre es irnos. Y si no vienes conmigo, voy a tener que ir yo, aunque sean unos meses. Pero vámonos. Y esto originalmente es una idea suya. Lo que pasa es que yo con la empresa en aquella época y tal, pues no lo podía hacer. Bueno, como ves me enrollo muchísimo. Nada, Me encanta, me decidimos encanta, me eh, encanta. Sigue, sigue. decidimos dejarlo todo, él dejó su trabajo, yo dejé el mío. Para mí, claro, 7 años haciendo crecer una empresa, de repente de la noche a la mañana decir, pues a tomar por culo todo, con perdón, ya no me importa, ¿no? Pues fue un proceso también, pero hablando con una amiga de mi madre, me dijo, mira, la vida son etapas y no tiene sentido. ¿Has aprendido algo de esta etapa? Perfecto, pues ya está, no vas a estar toda la vida atado a algo solo porque lo tienes, ¿no? Que creo que es una frase que se puede extrapolar a muchísimas cosas. Totalmente. Y nada, pues dije, pues tienes toda la razón. Cerré la empresa, conseguí que la gente que trabajaba conmigo tuviese otro trabajo con clientes nuestros y tal, todo el mundo muy contento y yo dije, me voy. Y después de tomar esta decisión es cuando vino la decisión de me voy a abrir un canal de YouTube. Yo hice un teaser que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que, Sí. que lo has visto, ese fue mi primer vídeo, y lo subí a mi Facebook personal. Y por algún motivo
yo tenía, o ese vídeo, no sé si yo tenía de amigo, ese vídeo llegó a un subdirector del país, que lo vio y a los 10 minutos de yo subirlo me escribió un mensaje y me dijo, por favor, ¿puedes venir hoy al país? Queremos ver a ver si podemos hacer algo contigo. Y entonces, claro, yo decía, o sea, ten en cuenta que yo tenía 0 suscriptores en YouTube y 100 seguidores en Instagram, que eran mis amigos, ¿no? Y no tengo 100 amigos, 100 personas. 5 Bueno, amigos y eso, 95 personas más. eso es, eso es. Y entonces, pues nada, al fin llegamos a un trato que era, pues, leonino en términos de que, bueno, pues económicamente no tenía ningún sentido, pero a ellos les proporcionaba contenido y no tenían obviamente mucho presupuesto porque la prensa hoy en día, pues no, por desgracia, ¿no? Ya no es lo que era antes. Y a mí me proporcionaba muchísima visibilidad, sobre todo en un punto en el que yo, pues, no había ni empezado, ¿no? Y pues nada, así empecé. Me fui a nuestra primera parada. Nosotros siempre hemos estado muy enamorados de Asia, ya conocíamos Japón y decidimos que la mejor forma de empezar era pasando 3 meses en Japón, que es un país que conocemos, adoramos y así empezamos. Qué maravilla. Prometo no extenderme tanto en todas las preguntas, porque esto... No pasa nada, yo te dejo que te extiendas. Si de verdad que lo que cuentas, aparte me siento muy identificada con muchas de las cosas que vas diciendo y estoy segura de que hay gente también al otro lado que se está sintiendo identificada, ¿no? Porque me escriben muchas personas que me dicen, me siento frustrado en el trabajo, no sé cómo salir de esta rueda de hámster, me has motivado a irme, pues yo qué sé, aunque sea un mes, ¿sabes? O a pedirme una excedencia o a pasarme el verano. Entonces, estoy convencida y sé por los mensajes que me llegan que estos podcasts llegan a la gente. Entonces, yo quiero Es que verdad lo contemos que las dices, historias. Dime. pero creo que es gran responsabilidad nuestra no Mucha. generar FOMO. Total. Porque el FOMO es en inglés las siglas de Fear of Missing Out, ¿no? Como el miedo a perdérselo. Y muchas veces los que estamos creando contenido necesitamos impactar, necesitamos llegar y al final creamos como que todo es fantástico, maravilloso, tal. Y yo intento que sea una versión de las cosas más real, más honesta, para que no genere esa ansiedad a algunas personas que dicen, no puedo viajar o puedo viajar una vez al año y cuando viajo lo tengo que hacer todo y tal. No, o sea, esto también es un modo de vida que tiene muchísimas cosas buenas y algunas cosas no tan buenas, ¿no? Pero Totalmente. bueno, yo creo que al final es entender que esto es nuestro trabajo y quien está al otro lado lo pueda disfrutar y le pueda inspirar sin generar ansiedad. Totalmente. Y decir que esto no es para todo el mundo. O sea, que el que sienta la inquietud y quiera saber cómo hacerlo, quiera saber un poco qué se siente, qué sienten las personas que lo han hecho ya, genial, pero que no es para todo el mundo. Yo siempre lo he dicho, lo de vivir trabajando y viajando a la vez, es un Suena mucho trabajo. más fácil y mucho mejor Suena muy de lo que... fácil, pero no lo es. Y además, mira, recientemente ha habido una polémica en TikTok en la que pues Sí. una influencer TikToker decía que el trabajo de influencer, que tiene muchas cosas que no se ven y se han metido muchísimo con ella. Yo, sinceramente, no la conozco mucho, no sé lo que hace, no sé el trabajo que desarrolla, pero sí sé que los que estamos creando contenido de viajes, las personas que nos dedicamos profesionalmente a esto y que viajamos para crear contenido, además de disfrutar y pasárnoslo bien, hostia, vete tú Sí, de viaje y sube stories todos los días, vete tú de viaje y graba para el canal de YouTube. Es mucho curro. No desmerece el curro de otros sectores, porque yo he currado en otros sectores y sé que también es mucho curro, pero bueno, pues que yo al creo final no hay que idealizarlo. sí, es difícil frivolizar la frase porque es verdad que tenemos un privilegio gigantesco, ¿no? Totalmente. Pero a la vez... Nos hemos currado, ¿eh? Sí, pero a la vez, como es una marca tan personal, el hacer contenido de uno, esto genera mucha ansiedad, muchos problemas de salud mental, muchas cosas que yo creo, me imagino que es a lo que se refiere con que no se ve, aparte de, en nuestro caso, estamos viajando, mientras viajamos mientras editamos estamos planificando el siguiente viaje, mientras estamos hablando con marcas, Pero bueno, yo he sido director de una empresa con mucho trabajo y tal, y digo, sin que suene de ninguna manera, que yo antes curraba muchísimo, pero ahora solo curro. Y puedo hacerlo porque me encanta, pero tengo momentos en los que necesito desconectar y me voy sabiendo que cuando vuelva el algoritmo me va a decir, ahora que te den a ti por saco, si quieres volver a lo que eras antes, vas a tener que estar subiendo vídeos
todos los días que no se los voy a enseñar a nadie hasta que dentro de unos meses a lo mejor me apetece que vuelvas, ¿no? Y esas cosas también afectan a la salud mental de los creadores, y muchas personas, yo creo que pensando que detrás de un creador con muchos seguidores hay una gran industria o un gran equipo, es difícil, o sea, es fácil dejar de percibir que detrás de esas cuentas solo hay personas. Y yo a veces cuando recibo odio, ya sea por homofobia, ya sea porque alguien de repente llega a mis vídeos, no me conoce y piensa que soy un niñato pijo, que me están pagando la vida y que me voy de viaje o de vacaciones pagadas, siempre contesto o intento contestar de una manera lo más respetuosa posible y en frío. Y la contrarrespuesta siempre es: tienes razón, perdóname, no lo había pensado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es que también la prensa ha demonizado mucho el trabajo del creador, pero también hay que decirlo, como decía al principio, hay mucha gente muy mala haciendo contenido muy malo, y eso, claro, al final Que no compartimos. aporta valor, o bueno, Sí, o sí, o o aporta un valor para mi de criterio, no. entretenimiento. Claro, Claro, a claro, alguien le es tienen que que se equivoca, aportar porque vale. efectivamente son gente que tiene muchos millones de personas detrás y tal, pero yo creo que igual que en televisión de vez en cuando hay contenido muy bueno, también hay contenido muy malo, ¿no? Entonces Mm. compartimos plataforma con todo tipo de creadores, y no a todo el mundo le tiene que gustar el contenido más profesional, más currado, más... No, o sea, yo acepto 100% que un contenido mucho más de streaming o menos preparado o con menos valor para mí, según mi prisma, llegue a más gente. Es un contenido más pop y yo lo entiendo. Igual que mi contenido podría ser mucho más intenso y yo cuando lo hago más intenso, más sesudo, más tal, yo sé que no llega a la gente. Entonces, bueno, yo entiendo que... Pero bueno, esto te lo digo porque es verdad que detrás de nuestro trabajo hay muchas cosas que no se ven, pero claro, dicho así, creo que hay que explicarlo mucho mejor, ¿sabes? Y Sí. esto creo que tanto En tú un como yo TikTok de hemos 3 aprendido minutos, exactamente. sí, no es suficiente para que la gente lo entienda y al final cae, pues, en la interpretación fácil y es una Fíjate, pena, ¿no? déjame ponerte un ejemplo y así entramos en materia LGTBI. Yo hace poco, bueno, este año he pasado varios meses en África, Ujú. eh, y África es un continente muy complicado para las personas LGTBI. Entonces yo hice un reel, que lo subí también a TikTok, que se me hizo súper viral. Se me hizo viral en Twitter también, imagínate si se hizo viral. Twitter, que creo yo que está en sus últimos días. Pues se hizo viral en todas las plataformas y era un vídeo, en aquel momento eran máximo 60 segundos de reel, en el que yo analizaba uno por uno los derechos de las personas LGTBI en los países de África y daba por encima unas pinceladas de que la cultura machista hace que las penas no sean iguales para gays y para lesbianas, ¿no? Porque es un tema patriarcal, es un tema... Y no me daba tiempo a decir más cosas. Bueno, pues esto generó mucha conversación, pero también muchísimo odio de personas del colectivo que me dijeron, bueno, ya ha venido un blanquito aquí a decirnos lo que... Y digo, jolín, de verdad qué mal que... Porque claro, en 60 segundos uno no se puede explicar más, ¿no? Y yo ya tenía escrito un vídeo que publiqué en mi YouTube y le Mm. fue bien sobre de dónde viene todo esto. Y es importante que entendamos, porque llegamos a otros países que no forman parte de nuestra cultura o de nuestra... porque no son países occidentales y es muy fácil criticar las cosas. En el Mm. caso de África, antes de la colonización, estas leyes no existían. De hecho, la homosexualidad no era prácticamente un problema en ningún lugar de África, ¿no? Estamos Y hablando de África, pero me imagino que te centras igual en el África África. subsahariana, No, África, África en general. de Marruecos a Egipto, de Egipto a Ujú, Botsuana, a ujú. todo. No era un problema o un tema de persecución. Por supuesto que esto es una generalización y habría lugares en los que seguramente sí. Pero de repente llegaron los europeos con su moral del siglo XVII, XVIII, cambiaron los códigos, los sistemas judiciales, los sistemas tribales, todo se cambió por la moral de la época, la moral católica, también hay que decirlo, y claro, y ahí se quedó. Y entonces ahora nosotros venimos Con a nuestra decir moral actual, exactamente qué mal que tengáis esta moral cuando son nuestros antepasados, por desgracia, los que han ido ahí a decir, no, tus valores ahora son estos. ¿No? Entonces creo que esto es una cosa muy importante y fíjate, este vídeo también, por supuesto, generó el efecto contrario en personas que dicen los de izquierda siempre acomplejados de vuestra historia y digo, de verdad,
¿Qué Da tiene que igual. ver esto con izquierda o con derecha? No. Bueno, Da entonces la igual, para conclusión de algunos esto vas a es que ser da un igual lo papa y que... para otros vas a ser un Efectivamente. rojo y para otros vas a Ef- ser un extremista y, o sea, da igual. efectivamente. Cuando tocas al final temas sensibles y especialmente cuando tocas temas sensibles en un formato tan corto como el que te permiten las redes sociales ahora mismo, es muy Hmm. peligroso. Entonces, hace poco estaba viendo un vídeo de una youtuber que decía, me han preguntado recientemente si creo que YouTube tiene fin, ¿no? Si el formato largo tiene un fin, se va a acabar en sustitución de estos formatos tan cortos. Y ella decía que creía que no. Yo pienso igual. Yo No, también. no puede ser, porque hay gente que siempre va a querer profundizar, que no se va a querer quedar con ese vídeo de 60 segundos que te pone un poco la miel en los labios, pero que no aprendes nada. Entonces, vale, sí, todos nos gusta hacer un poco de scroll down en TikTok y pasar una hora no haciendo nada, pero Pero cuando es que yo quiero... estamos desarrollando una incapacidad de concentración, ¿no? Total, O total. sea, es peligroso, pero yo creo que es comparable a la prensa antes y Sí, ahora. La prensa sí. ahora ha quedado para profundización, la prensa Mm, seria, ¿no? mm. La prensa en redes sociales se dedica al clickbait, al titular fácil, a tal, y esto es la manera de consumir que tenemos ahora, que a mí no me gusta nada, pero como creador me tengo que adaptar a ella. Y yo cuando empezaron los reels, seguro que te pasó a ti también, dije, uf, qué marrón. Bueno, Ahora, es que o claro, sea, cuando ya tienes el truquillo de las cosas cogido, ¡pum!, te cambian. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo en Reels hago muy poca cosa en Instagram, pero me gusta mucho el formato TikTok, rápido, divertido, me hace pensar mucho, intentar ser creativa, probar por aquí, por allá. Entonces me lo paso muy bien, pero porque me lo paso bien experimentando y no espero nada en retorno. Entonces, si me viraliza un vídeo, pues genial. Pero ya. bueno, sí que es verdad que yo confío mucho en mi comunidad de Instagram, quizá más de lo que debería, porque de repente un día Instagram cierra. Y el tema de los reels me da mucha pereza, me da muchísima Ya. pereza, porque para mí los reels son vídeos de TikTok. Entonces, ¡nah! Sí, Pero bueno, bueno, esto es algo personal. estamos en ello. Estamos en ello. Esto es reconvertirse siempre. Es una de las cosas que más me gusta de este curro, que Mm, siempre estás pensando, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo, no? Usando la mm. creatividad, que no es como un curro en el que siempre es todo lo mismo. Yo me siento súper identificada contigo en lo que decías, ¿no? De 7 años currando en el mismo sitio. Yo me di cuenta de que no quería tener un jefe también muy pronto, que quería ser emprendedora y de cómo pues esa rutina al final se acaba volviendo a algo que te afecta en el día a día y necesitas salir de esa rueda, ¿no? Entonces, tú y Miguel salisteis de esa rueda y os fuisteis de viaje 2 años y medio. Poca broma, Japón, Hong Kong, China, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, México, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. 2 años y medio, 906 días. Primera Aquí lo pregunta, llevo tatuado. lo llevas tatuado, lo sé, es súper especial, además es un buen tatuaje. Mm. Lleva tatuado el número de días que estuvieron de viaje, 906, que lo podéis ver en su canal de YouTube. ¿Cómo elegíais los destinos y sobre todo, teníais la ruta trazada desde el principio o fue algo que ibais haciendo según os vibraba? ¿Qué vas? Y al principio el viaje iban a ser 3 meses. Fíjate, y acabaron siendo casi 3 años, ¿no? Lo íbamos alargando poco a poco. Es verdad que hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que inconscientemente estábamos evitando el invierno. Es decir, vivimos 3 años en verano, que creo Gente que es lo inteligente. más maravilloso que se puede hacer. Pero no, nosotros empezamos por Asia y dijimos, bueno, vamos a ir bajando, ¿no? Y en aquel momento yo sabía mucho menos, tenía mucho menos mundo en el sentido de que todos cuando viajamos tenemos cierto prejuicio, ¿no? Hay una cosa que hablaba una vez con Alan por el mundo, que pues fíjate, en la vida nos ha hecho buenos amigos. Ahí estábamos de acuerdo en una conversación que tuvimos en que hay mucha gente que viaja eh, para demostrarse a sí misma que sus prejuicios son reales, ¿no? Entonces viajas a China, imagínate, y dices, ves, es que todos los chinos son no sé qué, no sé cuántos. Cuando viajar en realidad es lo contrario, por supuesto, tú tienes una idea de lo que va a ser el lugar. Esto nos pasa a todos. De repente dices, Ujú. voy a ir a Japón. Y en tu cabeza Japón es una cosa y llegas y es otra. Igual que tú lees los libros de Harry Potter y ves las películas y es otra cosa. Porque la Totalmente. mente es muchísimo más poderosa que la realidad, ¿no? Pero a mí me pasó que en aquel momento pues dije, bueno, pues no quiero ir a China. Pero después hubo otro momento del viaje que estábamos en México, venía el invierno, íbamos a ir a la Patagonia, pero ya iba a hacer un frío de la leche y tal, y dijimos, oye, pues vámonos a Asia 3 meses más. Entonces volvimos a cruzar y estuvimos en China, Taiwán y Corea del Sur, ¿no?
Y yo creo que esta experiencia a mí lo que más me ha enseñado es que la percepción de la vida no depende de la vida, sino de ti. Eh, y esto se aplica también a los viajes, ¿no? Un destino puede parecerte un horror y la siguiente vez que vas puede parecerte maravilloso. Y es el mismo destino y en el destino no ha cambiado nada, que ha cambiado tu actitud ante él, ¿no? O tu momento en la vida en el que vayas. Entonces, bueno, pues a mí este viaje, para mí es la mayor lección de todas las que he aprendido y a veces me parece un poco triste que pienso, ya no voy a hacer nada más especial en mi vida que esto, ¿no? Aunque vuelva a hacer una vuelta al mundo, esa ingenuidad con la que yo viajaba al principio, con la que trataba las redes sociales, eso no va a volver a ocurrir. Entonces, lo abrazo con mucho cariño, pero, por ejemplo, cada vez que doy una charla, si me dejan 10 minutos al principio, pongo mi vídeo que está destacado en mi canal de YouTube, que es el resumen de los 3 años de vuelta al mundo. Y es que todas las veces no puedo evitar llorar, ¿no? Porque cuando llega el final del viaje, se me despiertan unos sentimientos que yo decía, esto se está acabando y sé que se está acabando, ¿no? Porque ya yo estaba planificando el viaje a la Patagonia y a la isla de Pascua y tenía una pereza que yo decía, o sea, no se puede planificar esto con pereza. O sea, ¿qué está pasando, no? Y luego llegaba ahí, por supuesto, es la experiencia de mi vida siempre, una tras otra. Pero era como que el cuerpo también me estaba pidiendo ya parar, otra cosa y tal. Entonces, bueno, también te digo que quién me iba a decir a mí que 6 años después me iba a estar dedicando a esto profesionalmente al nivel que lo estoy haciendo, en el sentido de que me contactan destinos y marcas con los que yo no habría ni soñado trabajar, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué he llegado a esto, porque yo me enrollo muchísimo, Ha pero... sido muy bonito, tengo que decir, Alex, ha sido muy bonito, o sea, qué bonito. Creo que, como has Te dicho al principio, había preguntado que si la ruta la teníais planificada. La respuesta claramente es que no. Y es yo que no me te puedo enrollo contestar muchísimo, algo, Carla, pero me tienes que también me empezar has a dicho cortar, de esto que verdad. me ha emocionado tanto que ahora ya no sé ni lo que te quería contestar. Me tienes que empezar a cortar, de verdad, porque es que Uy, no, esto no, no, siempre me no, no. dicen, venga, vamos a grabar un podcast de media hora y yo digo, va a ser Mira, hora y media, pero es que no me puedo callar. lección para los que estén aprendiendo a hacer podcast. Yo nunca corto a mis invitados, a no ser que sea un espanto lo que están diciendo. No les corto, pero luego si tengo que meter tijera, la meto, ¿sabes? Pero no suele pasar, porque en general siempre nos quedamos más o menos en el tiempo que yo quiero y tal, y si veo que es tan interesante, quiero decir, con Ignacio Izquierdo grabamos 2 horas. O sea, malo será. Nada, se nos ha cortado la llamada, pero vamos a retomar así como quien no quiere la cosa de forma espontánea y voy a aprovechar para decir que muchos de los destinos que hemos mencionado son destinos que la gente puede disfrutar ahora en tu canal de YouTube con vídeos súper currados, pero que yo me he empapado personalmente de Chile y Argentina porque son 2 destinos que me apetecen muchísimo y además Level, que ya sabéis que es patrocinador de esta 4ª temporada, tiene vuelos directos desde Barcelona. Level ya sabéis que es la aerolínea low cost que conecta Barcelona con muchas ciudades americanas con vuelos directos y le podéis echar un vistazo a los vídeos de Enrique Alex en su canal de YouTube de Chile, Argentina y de todos estos destinos que hemos dicho. Y si os apetece buscar vuelos baratitos a estos países, podéis hacerlo en flylevel.com. Ahora sí, retomamos lo que estábamos diciendo. Muy bien integrado, Muy Carla. bien integrado, ¿verdad? Porque he dicho, mira, ya que se ha cortado, ya que se ha caído la llamada, que esto ya no sé ni por dónde íbamos, que nos estábamos aquí riendo y emocionando de esas cosas tan bonitas que has dicho, pues digo, vamos a aprovechar, lo Sí. decimos aquí, ya queda dicho y ya está. Eso. Y si quieres ya vamos a la parte que has dicho al principio de viajar siendo gay o LGTBI. Sí, esto lo vamos a empezar a tocar ahora. Antes de llegar a esto, sí que me gustaría hablar de un tema que yo le pregunto a mucha gente que se va de viaje sin billete de vuelta, que es el tema de los miedos, porque hace poco hice una especie de ejercicio en mi Instagram, que es que le pregunté a la gente que si se iría sin billete de vuelta, si se iría a un viaje indefinido. Yo no decía ni cuántos meses, ni en qué condiciones, yo simplemente decía viaje indefinido. Y mucha gente me respondió con miedos que de verdad que dan para hacer un estudio sociológico. Entonces yo quiero saber, ¿tú a qué tenías miedo antes de lanzarte a este viaje? Yo estaba tan deprimido que estaba 100% seguro de que yo necesitaba hacer eso y me daba igual todo. Yo es que ni pensaba en de qué voy a vivir. No, o sea, realmente, de verdad, yo tenía miedo a quedarme.
Wow. Mis padres eran los que tenían el miedo, al principio no entendían, ¿no? ¿Por qué quieres hacer esto si todo te va bien? Claro, todos los medidores sociales de lo que es que te vaya bien, yo los tenía. Yo tenía una empresa, ganaba bien, me había comprado una casa, o sea, tenía una relación estable, a distancia pero estable. Eh, pero yo tenía miedo a que me comiese eso. Pero es verdad que yo vi los miedos en mi alrededor de uno, te vas a estrellar con este proyecto que quieres hacer, no te puedes dedicar a esto. Dos, ¿qué pasa si te arrepientes? Tres, estás dejando de lado toda tu vida que llevas construyendo todos estos años. Y cuatro, quién sabe qué te va a pasar por allí y por el mundo, ¿no? Entonces, todos estos miedos, ninguno era real. Y yo siempre pensaba, mira, si el proyecto de YouTube no me sale bien, que yo ni siquiera me quería dedicar, o sea, quiero decir, yo no esperaba que fuese a tener este impacto, ¿no? Pero yo decía, si de repente estoy de viaje y digo, oye, ¿qué demonios hago aquí en lo más profundo del del sudeste asiático? Pues me vuelvo a casa, ¿no? Por suerte yo siempre he sido muy hormiguita, tenía ciertos ahorros y de eso vivía, aunque yo seguía más o menos trabajando con algunos clientes a distancia. Y yo siempre decía, en el peor de los casos, esto lo decía en el teaser, aquel que publiqué, siempre puedo volver. Y me parecía que valía la pena el riesgo. Pero como tú decías, esto no es para todo el mundo y esto no significa que haya personas mejores ni peores para nada. Pero hay momentos de la vida en los que tú puedes estar preparado para algo tan intenso como esto y momentos en los que no, porque solemos pensar que dar la vuelta al mundo o irse de viaje es una cosa obviamente muy aspiracional, ¿no? Pero esto de estar en la playa trabajando con un mojito no funciona. No. Para empezar, porque se te llena el teclado de arena, no ves nada de la pantalla por el sol y tal. Pero luego hay días muy buenos, pero también hay muchos días de mierda. Igual que en la vida de cualquier otra persona. Y esta es una cosa que yo siempre intento trasladar a través de mis redes sociales y es, si tú has tenido un día de mierda, no puedes comparar todo tu día con una cosa muy pequeña y muy particular que una persona ha decidido compartir en redes sociales. Porque es injusto, porque tú en tu día de mierda a lo mejor también has tenido una cosa buena. Y tú pones esa cosa buena y de repente alguien puede compararse, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo al principio sí noté como cierta resistencia de personas que no me conocían, que venían pues eso a decir que el grupo Prisa tal, que yo era un niño de papá, que un niño pijo, que me lo debían pagar todo, que no sé qué, cuando pues yo estaba escapando y tomando una decisión arriesgada, una más, porque yo siempre he sido así, de si el cuerpo me lo pide, lo hago, ¿no? Y te digo también que es verdad que yo cuento con cierto privilegio porque bueno, siempre podía volver, ¿no? O sea, quiero decir, tenía el dinero, la capacidad de, sin ser mucho el dinero que tenía, de poder decir, bueno, siempre puedo volver e intentarlo otra vez. Pero yo en ese momento estaba en un momento vital que esa era mi única opción, o al menos la opción que encontré. Da la casualidad maravillosa de que después he desarrollado una pasión por grabar, por contar historias, por viajar. A mí, quiero decir, a todo el mundo le gusta viajar, a casi todo el mundo, pero yo no es que decía, oh, viajar es que es lo que quiero hacer, no. Ahora sé que sí, pero dio la casualidad de que el universo se alineó y yo no creo nada en la voluntad del universo, porque creo que al universo no le podemos dar más igual, pero todo se alineó y para mí fue eso. Se alineó y tú diste el paso y además también tuviste la suerte de que compartías ese sueño con tu pareja que a veces no Exactamente. se da tampoco. Entonces eso es No, una suerte. Vamos a hablar ahora sí, venga. de tu pareja, que es Miguel, y un poco pues de cómo emprendisteis este viaje desde el punto de vista de que sois gays, de que sois una pareja homosexual. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo y es que en tu canal nunca has salido del armario. Porque no has querido centrar el contenido en la relación, pero sí que has mostrado abiertamente que eres gay, que tu pareja es Miguel, que eres gay y es que no tienes que dar ninguna explicación como debería ser en la vida real, creo yo. De hecho, hay una frase que le escuché a Miguel en un vídeo vuestro que me gusta muchísimo y me la anoté porque me parece tan clave, que es: ser gay es parte de tu identidad, pero no es toda tu identidad. Entonces me parece genial que no hayas hecho tú, en este caso que el canal es tuyo, que el contenido gire únicamente sobre ese tema, sino que sea algo pues que es normal y que forma parte de tu vida, como si yo me abro un canal de YouTube y aparece Adrián, pues no tengo que dar la explicación de que soy heterosexual y Adrián es mi pareja, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista que sí me ha gustado muchísimo. Eh,
Sí que es verdad que esa naturalidad os ha traído algo de odio y ahí a ti te he oído decir que la mayor parte del odio que has recibido por tu orientación sexual ha sido vía redes sociales. ¿Cómo ha sido eso? La gente piensa que somos Enrique y Alex. Me encantan vuestros vídeos, Esto es Enrique y como Andy y Alex. Lucas, ¿no? ¿Quién es Totalmente. Andy y quién es Lucas? No, en este caso, Enrique y Alex somos la misma persona, ¿no? Pues fíjate, efectivamente, desde el Madre mía. principio, a mí esto de salir del armario es una cosa que me parece que está muy superado, por lo menos en mi burbujita, ¿no? Que al final todos vivimos en una burbuja. Pero en el primer vídeo yo presentaba, yo decía, y además esta aventura la voy a compartir con la persona con la que quiero compartir. Y era él, ¿no? Y salían fotos suyas y tal. Nosotros llevamos 11 años juntos ya, o sea, casi, en diciembre. No me Y digas, en diciembre. en Yo y diciembre. Adrián también. Mira tú. Mira, Pues chicos, sí. yo es que si no meto algo de salseo en un episodio, la gente... Hombre, aquí puede haber todo el salseo que quieras, porque vamos, Madre, 11 ¿qué 11 día? años da ¿Qué para día? mucho. El 30, Venga ya. ¿de verdad? ¿Tú también? Yo conocí a Adrián el 30 de diciembre hace 11 años. Hostia, qué fuerte, ¿no? Pues Te lo fíjate. juro. Pues fíjate, el 30 de diciembre fue cuando decidimos empezar a Ya salir. os conocíais de antes, por eso. Llevábamos un mes hablando. Vale. Bueno, pues oye, ¿ves? Qué Sí, casualidad. sí. Es un Sí, día sí. bendecido, es un día bendecido. Es un día bendecido. Así como con el ambiente navideño, que todo sale mejor. Bueno, Claro. que me preguntabas cómo me he tomado yo el odio en redes sociales. Sí, perdón, centremos en lo serio. Sí. A mí me encantaría decir que no me afecta porque, bueno, pues son opiniones de gente que no conozco y tal, pero cuando todo tu trabajo, toda la pasión que pones, todas tus ganas, todo se reduce a un qué asco, vaya par de maricones, eso es lo que me molesta, ¿sabes? No que alguien me vea de otra forma. Me molesta que toda mi identidad se anule porque alguien diga, no, es que no acepto que seas, ¿no? Es como, qué asco, eres rubia. Es que es lo mismo, o sea, quiero decir, yo Sí. no he elegido ser homosexual. También te digo que si lo pudiese elegir, si naciese 100 veces más, ojalá lo fuese 100 veces más. Porque ser quien soy me ha aportado muchísimo, ¿no? Y así jamás sería un hetero básico. Pero seguro que ninguno de los que está escuchando esto es Por hetero básico. supuesto, aquí solo tenemos gente sí, de calidad. Sí. Heteros de calidad. Exactamente, los Heteros heteros de calidad son buenos. lesbianas de calidad, gays de calidad, toda la gente Sí. que nos escucha, independientemente de cómo sean, de su orientación sexual, de su tamaño, de su forma, gente de calidad. Eso es. Seguro. Pero bueno, pues igual que me molesta cuando yo me curro muchísimo un vídeo y me dicen, pero te ha faltado visitar no sé qué. Y digo, joder, coño, todo lo que has visto no te ha aportado nada, que lo único que hay que comentar es eso, ¿no? Pero mira, una cosa que he aprendido es que quien escribe esos comentarios los escribe y sigue con su vida. O sea, es como pegar un escupitajo a la ventana y seguir con tu vida. Quienes lo recibimos tenemos que leerlo, pasar el primer shock, procesarlo, digerirlo y seguir con nuestra vida, que no es tan fácil a veces, sobre todo si te pilla en un momento emocional un poquito más bajito, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho mucho ejercicio con esto y lo que hago a veces es exponer esos comentarios a través de stories en Instagram, porque creo que todos vivimos en una burbuja, como decía antes. Y todos pensamos que estas cosas ya están superadas, todos hemos escuchado para qué hace falta el Día del Orgullo, todos hemos escuchado tonterías así. Y al final, estas cosas pasan. Y pasan no en el otro lado del mundo, pasan con tu vecino de arriba, con el que te vende el pan. Pasa en todas partes. Y a mí me parece, y una cosa que he entendido con el paso del tiempo, es que sin ser yo nada especial, esto es una frase que si alguien está escuchando este podcast y me ha escuchado en otros podcasts, he dicho la frase tal cual, porque es una cosa que tengo muy meditada. Sin ser yo nada especial, todos necesitamos referentes. Cuando yo era pequeño, mi único referente, porque no se hablaba del bullying, no se hablaba de ser diferente, no se hablaba de diferente a la norma, ¿sabes? No, Sí. Mi único referente eran las Spice Girls y a lo mejor suena como a coña, pero las Spice Girls, sin yo obviamente mi nivel de inglés cuando yo tenía 8 años, pues yo no entendía lo que decían, ¿no? Y fíjate que
que a la vez estaba siendo referente de millones de chicos gays. Y al final se trataba de... Era un grupo de chicas liberadas para la época, ¿no? Saltándose muchas normas, que resulta que estaban cantando sobre feminismo. Y es como fácil reírse de las Spice Girls y tal, pero hay que entender también el contexto en el que estaban. Y yo, bueno, como te decía, yo al final, sin pretender nada, los vídeos que yo hago están en internet. Y esos vídeos le llegan a una persona a la que le han enseñado que ser gay es lo peor que te puede pasar, que es que no tienes derecho ni a vivir en libertad, que te tienes que esconder, tal. Y de repente ves a un chico con su novio viajando como si nada y teniendo una vida totalmente normal y sintiéndose suficientemente cómodos y libres como para exponerlo en internet, ¿no? O personas a las que le han enseñado que tienen que odiar a personas que son así. O personas que viven en los países a los que yo visito y que jamás habrían esperado ver a un chico de la mano con su novio por su ciudad, ¿no? Esto me ha pasado en sitios que son ultraconservadores, por ejemplo, en la ciudad de Perú de Arequipa, siempre lo cuento, porque yo no sabía que era como la ciudad más conservadora de toda Latinoamérica. Y la miniatura de ese vídeo éramos mi chico y yo dados de la mano dentro de un convento. Claro, ahí es que estás provocando, claro, es que estás provocando. Entonces te puedes imaginar cómo se me ocurre ser maricón ahí, ¿no? Claro que sí, por Dios. Te puedes imaginar que ya me sé cómo se dice maricón en todos los países de Latinoamérica, habidos y por haber. Pero bueno, ¿qué es lo más... No, dime. No, dime. Es que tengo una respuesta para eso. ¿Qué es lo más curioso / radical que te han dicho así en algún comentario que ahora te puedas reír aunque sea fuerte? Si me das un segundo, hacemos un corte y recupero ese mensaje porque vas a flipar. Tienes que buscarlo. Pauso. Venga. Vale, estamos, venga. Lo tengo guardado porque ahora doy muchas charlas sobre el odio en Internet y cómo convertir esto en una herramienta para lo contrario. Y es que siempre abro las charlas con este mensaje que es como una leche en la cara y decir, para que entiendas que no estoy siendo yo hipersensible, ¿no? Todos los días me llegan comentarios como esto. Esto era un vídeo súper cute sobre los pandas en China y cómo se está haciendo un esfuerzo tremendo para deshacer lo que la humanidad ha hecho, que es prácticamente extinguir a los pandas. Comentario. Señor se hace llamar Ciberfran. Qué desagradable es ver a dos gays y veganos hacer turismo. Espera, paréntesis, también somos veganos, o sea, ya es como la Santísima Trinidad, ¿no? Sí, claro. Ateos, veganos y gays. Bueno. Qué desagradable es ver a dos gays y veganos hacer turismo. No pueden comer carne ni proteína animal solo porque tienen sexo anal todo el año. Aunque dejen de comer carne, el tejido anal no se va a regenerar y la falta de proteína hace más difícil curarse de las lesiones anales a la hora de tener sexo por el recto. Es una anormalidad ser gay y vegano, va en contra de la naturaleza humana. Entonces yo digo, a ver, señor, yo no soy físico-culturista, pero yo creo que, quiero decir, puedes ver en mi cuerpo que no me falta proteína, que no soy Peter Languila, ¿sabes? Todavía no te has recuperado, ¿no? No, claro, me he quedado un poco en el principio, claro. Estoy todavía procesando, estoy con la manzanita, ¿sabes? Haciendo círculos, vueltas, ¿no? Sí. Claro, imagínate, yo de esto me río, pero... Obviamente, a ver, esto pues al final, en parte te lo tomas en coña porque dices, madre mía, se ha estrujado el cerebro para decirte todo eso, pero es que esa persona a lo mejor piensa eso de verdad. Debe ser, no, claro, lo pensará. Vecino, y a lo mejor, ¿sabes? Y imagínate que ese señor tiene un hijo gay. Uf. Pero claro, esto, bueno, pues yo qué sé, es como tan grotesco que te ríes. Pero cuando te dicen, como vuelas a mi país te voy a matar, maricón, quiero decir, ya la cosa va por otros lados, ¿no? Ya no tiene nada más. Siempre es detrás de un seudónimo, siempre es como con muchísima cobardía. En persona me han pasado muy pocas cosas, pero
Bueno, si quieres, es que yo siento que, como me estabas diciendo, que no tiene nada que ver esta entrevista con lo que tú tenías No, planeado, no, pero no, que yo tenía un montón de preguntas y que tú las vas contestando y entonces yo voy, pues, como me lleva el viento, porque me está gustando mucho la conversación, así que sigue por donde quieras, vamos. vale. Tengo claro lo que te tengo que preguntar y pues si no es ahora será más tarde. Vale, pues mira, te voy a contar una cosa más. Como te estaba diciendo antes, con el tema de los referentes, también pasa que hay muchas personas que, como no viven expuestas a personas diferentes a ellas mismas, cuando las ven, no son capaces de reconocerlas, ¿no? Y entonces, durante muchísimos años, e incluso a día de hoy, personas que llevan años siguiéndome me preguntan quién es ese que viaja conmigo, si somos hermanos, si somos amigos. Si una vez preguntaron si éramos padre e hijo, que digo, madre mía, qué problemático, quién es el padre y quién es el hijo, ¿no? ¿El padre es Enrique Eh, y el hijo es Alex o cómo debe es ser, esto? debe ser, debe ser. Eh, o que de repente se dan cuenta y dicen, no te da vergüenza, no sé qué, y digo, pero si llevas un montón de vídeos diciéndome que cómo te gusta lo que hago, que qué bien te caigo. Eh, entonces, creo que hay, o sea, mira, yo siento que tengo muchos valores, quizá demasiados, pero intento que esos valores sean parte de mi mensaje, porque al final yo no me he construido un personaje. Yo soy lo que soy y de verdad te lo digo con toda la humildad. O sea, yo pues soy ahí y cosas buenas y mis cosas malas y todas las intento sacar, ¿no? Pero a mí me interesa, o sea, desde pequeño me importan muchísimo los temas ambientales, obviamente por quién soy. Me importa mucho la defensa de todas las minorías, la verdad, también de las comunidades indígenas, también de... eh, y eso son cosas que si yo hiciese mis vídeos centrados en eso, solo llegaría, o tengo yo la impresión de que solo llegaría a las personas que ya piensan como yo. Hmm. Entonces, para que gracias a la excusa de los viajes otras personas vengan y se enfrenten a otras realidades diferentes, yo no centro el mensaje en este vídeo va sobre sostenibilidad y aquí tienes a un gay viajando con su novio. Eso creo que aporta muchísimo más, ¿no? Y es como ir llenando un vasito gota a gota. Y de repente, cuando nos damos la mano en un vídeo o nos damos un beso o tal, aunque yo reservo mucho mi intimidad para mí, pero hay veces pues que ocurre, de repente hay personas que hacen clic y dicen, esta persona que me caía tan bien, que yo veía tan normal, que yo quería conocerle, que ser su amigo, no sé qué, resulta que es gay. Pues a lo mejor todo lo que yo pensaba que es ser gay era mentira. Y ahora imagínate si tú le has dejado de hablar a un familiar o a un amigo porque te ha dicho que es gay, ¿no? O le has echado de casa. Es que me han pasado muchas cosas así, ¿no? De Eso te hacer iba a preguntar, porque igual que te han llegado mensajes grotescos como ese, o mensajes de te voy a matar y tal y cual, que es horrible, me imagino que también llegarán ese tipo de mensajes que te hagan que todo valga la pena. Y esos mensajes que hacen que valga la pena son más del 99%, también te lo digo. Pero esto es algo que nos pasa a todos los creadores, nos afecta mucho más un comentario negativo que 100 positivos. Y eso A es veces pasa. verdad. Sí, Claro. sí, sí, pasa. Entonces, bueno, Te es hace un... cuestionarte, o sea, cuando te dicen según qué cosas, yo por lo menos me cuestiono, digo, a ver, lo que está diciendo es verdad, es mentira, ¿por qué me está chirriando esto? ¿De dónde Mira, viene? para un ejercicio que puede hacer todo el mundo. Tú vas por la calle y ese día te has vestido de la manera que más te gusta. Y 20 personas que te cruzas te dicen, jo, qué guapa vas hoy, o qué bien te queda. Y una te mira y te dice, qué asco das, guarra. Pero así, ¿cuál te va a Claro, llegar más? Claro, es que claro, es un claro, ejercicio y que tenemos aparte que hacer también todos. porque según cómo te pille en ese momento, tú puedes tener Eso es. momentos de que te sientes súper empoderada y te da igual todo y lo que te pongas y lo que hagas y todo, y entonces contestes con mucha naturalidad de, muy bien, ok, gracias, Eso pero es. te puede pillar en un mal momento, todos somos personas Mm. y a mí hay veces que me han llegado mensajes que la verdad yo tengo que decir que mi comunidad es súper guay. Los mensajes más feos a lo mejor me pueden llegar por TikTok, que pues es un pozo de mierda a veces y Sí. la gente, no sé, suelta cada cosa que yo me quedo flipando, ¿no? Pero a veces, o sea, hubo un mensaje, por ejemplo, estando en México, ¿no? Que me decía algo así como, lo que tienes que hacer es dejar de comer, o podrías comer lo mismo que le das a tu hija Lucía y así no estarías tan gorda. Wow. Y claro, Wow. o sea, Es de nuevo Mira, esto creo que es lo peor de las redes sociales, es que horrible. ha hecho creer a todo el mundo que lo que tú opinas merece ser compartido, Totalmente. como da igual lo que sea, ¿no?
Y O sea, yo ¿tú siempre serías capaz digo, de decirle a tu vecina, eso es oye, a ver exactamente si lo que digo es siempre. eso? O sea, tú serías Exactamente. capaz eso que te está mira, la gente que a lo mejor tenga un mal pensamiento y quiera dejar un comentario feo, tú tienes que pensar para tus adentros. Esto ¿Saldrías de si tu ellos casa, llamarías al timbre del vecino y le dirías esto? exacto. Pues yo me quedé con ese mensaje y bueno, yo normalmente lo que contesto es, este mensaje tiene más que ver contigo que conmigo, así que hasta Exacto, luego, ¿sabes? Porque exacto. yo estoy muy contenta conmigo misma, he hecho un proceso de aceptación de mi cuerpo posparto muy importante y que vengas tú ahora a decirme que coma lo mismo que Lucía cuando Lucía come lo mismo que yo, ¿sabes? Es en plan, ok, gracias, hasta luego, Sí, la sí. puerta está ahí, venga. Entonces, bueno, es jodido, ¿eh? O sea, cuando te llegan estos mensajes, según cómo te pilla, me ha podido pillar en un buen momento, pero si me pilla posparto el año pasado, Sí. 4 meses por posparto que estaba bastante hecha polvo, eh, pues puedes entrar en una depresión. Sí, 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 desde La luego. gente no se da cuenta, no se da cuenta. Justo estaba, como te he leído ese mensaje, estaba aquí leyendo otros que tengo guardados y hay uno que me encanta que dice, no puedo creer que este hombre tan alto y con barba sea gay. Tú imagínate lo que le han enseñado a esa persona, Pero te tengo que que es... decir que esto forma parte un poco del imaginario colectivo de lo que es un gay, Sí, porque claro. antes decías, tenemos que tener referentes. ¿Y cuáles eran nuestros referentes de personas gays hace no tanto? Hace Personas, no tanto. personas con mucha pluma que decidían sacar en televisión para reírse de ellas. Y eso Exacto. hasta a mí me generaba rechazo, porque era una caricaturización Caricatura. de lo Total. que es una identidad. O, por ejemplo, las lesbianas, como tienen que ser las Claro, lesbianas, súper exacto. masculinas, tal. Eso es. Yo recuerdo haber pensado esto en algún momento, ¿no? De que me presenten a alguien que es lesbiana y pensar, hostia, pues no lo hubiera dicho nunca. Como si Ya, estuvieran todas cortadas por el mismo patrón. ahora seguramente sepas que pensar eso está muy mal. Obviamente, No se te obviamente. nota nada. No sé, oye, pues no se te nota nada, ¿eh? De Ya, verdad, qué sí, bien lo sí. escondes. Sí, Joder, sí, sí, es es heavy. horrible pensar Es así, heavy. pero nosotros, nuestra generación, todavía hemos crecido con eso. Y yo, por lo menos, siento que he crecido en un entorno muy abierto, porque vivo al lado de Sitges, que ha sido siempre como el estandarte gay, por lo menos en Cataluña, ¿no? Entonces, he convivido con ello de una forma de lo más natural. Pero aún así, por influencia de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, pues tienes este imaginario de lo que, cómo debe ser un gay, cómo debe ser una lesbiana. Sí. Pero bueno, en fin, la homofobia está clarísimo que no es algo exclusivo de los viajes, igual que las mujeres nos enfrentamos a peligros parecidos viajando que estando pues en nuestras ciudades. Imagino que también pues la homofobia es algo que te puedes encontrar con tu vecino y así. Entonces yo te pregunto, ¿cómo se escuda uno su salud mental ante estas agresiones? ¿Terapia? ¿Mucho trabajo personal? En mi caso, claro, yo puedo hablar de mí. En mi caso, yo además vengo de un historial muy heavy durante muchos años de bullying en casa y en el colegio, ¿no? Esto es algo, además, lo de casa, que decidí contarlo hace poco, pero que pues la mujer de mi padre es una persona que no hace falta ponerle calificativos, pero decidió eh, arruinarme la existencia cuando yo era pequeño. Y esto, yo quiera o no, todas estas cosas que a mí me han pasado forman parte de quién soy hoy en día, ¿no? Para bien o para mal. Esas cosas yo las utilizo como herramienta y como arma y escucha, ahora tengo 35 años, o sea, ahora tengo la estabilidad mental quizá para hacer esto, pero cuando yo empecé el viaje recuerdo que yo empezaba a ver muchas cosas, ¿no? Tipo, de repente alguien en una situación que esa persona domina, siempre pongo el ejemplo de una barquita en Filipinas, dos señores llevándonos de una isla a otra, que te hacen el comentario de, pero vosotros qué sois. Y obviamente lo que te están queriendo decir, porque lo dicen entre risitas, entre ellos dos, en su barca, o sea, eso es un hetero básico, ¿no? Y es como, jo. Y cuando tú le dices, Recién eh, salidos de la caverna, tal cual. tal cual, y cuando tú le dices, no, es mi novio, se quedan tan locos porque jamás esperarían que tú no te vas a esconder, ¿no? Claro. Entonces esto para mí es parte o sea, quiero decir, para ser activista no hace falta ser influencer ni tener una gran... No, o sea, se trata de gestos que tú haces en el día a día y que eso te aseguro que eso tiene un impacto que no veas, porque de repente esa persona dice, y este maricón que nos esconde, pero cuando le vuelve a pasar y le vuelve a pasar,
Claro, es que hay, o sea, hay que decirlo así. Mira, tengo otro comentario delante que dice: ¿qué maricón te ves? Se ve más masculino mi prima de 5 años. Y además añade: además un hombre no come cosas veganas. La proteína es la clave de la fortaleza y la construcción muscular. Y digo, este señor no debe comer pan, ni aceitunas, ni fruta, ni verdura, Oye, ni ¿y las legumbres. espinacas de Popeye qué? Nada, nada, nada. Este señor solo come filetes para desayunar, comer y cenar. Ay, Dios Exclusivamente. mío. Oye, la verdad que los comentarios, bueno, porque nos lo tomamos a coña, pero madre mía, dan también para un estudio sociológico. Sí, sí, sí. Hablemos de homosexualidad y viajar. Como hemos dicho al principio, hay 69 países donde sigue siendo delito ser homosexual. En 6 países está penado con la muerte, según un mapa que se conoce como el mapa de la homofobia. Y a mí hay un destino que me ha sorprendido mucho en el que es delito ser homosexual y yo no sé si tú lo sabes. Singapur. Nueva Zelanda. No, para nada. Pero te voy a... Postdata, no es Nueva Zelanda territorio neozelandés, Es una isla es Islas Cook, que debe Sí. ser que pertenece de alguna manera a Nueva Zelanda, desconozco esa situación geográfica que tienen ahí, pero sí es delito ser homosexual en ese territorio anexo o como sea. Que Pocos me nombres quedé más colonialistas ingleses que Islas Cook. me cago en la mar. Bueno, pero ya volviendo al tema, es delito en estos 69 países, hay 6 países donde está penado con la muerte. Entonces, me gustaría saber si tú tachas directamente estos países de tu lista, ¿dónde trazas la línea a la hora de escoger un destino? Radicalmente. Y te lo voy a explicar. Y te voy a explicar mi opinión y la contraria, porque las dos me parecen igual de válidas. Yo creo que hay muchas personas que, o sea, yo llevo 6 años dedicándome a esto y creo que he desarrollado una confianza en quienes me siguen. Hay algunas personas que me llegan siguiendo 6 años, ¿no? Y yo siempre he sido muy claro con esto. Habiendo tantos destinos para elegir, ¿por qué voy a primero darle exposición a... voy a hacer un paréntesis. La mayoría de estos países donde ocurren donde existen estas leyes tienen gobiernos totalitarios. Es decir, que tú vas ahí y el dinero que te gastas va a acabar en el bolsillo del jefecillo de turno, ¿no? Hay otros que no. Pero yo tengo una comunidad que tiene de todo tipo de personas, ¿no? No me parece lógico ni normal recomendar un país o ir y decir, mira qué bonito es Marruecos o qué bonito es Egipto y todas las maravillas que tiene, ignorando un problema fundamental de derechos humanos y de seguridad, como es el que existan leyes que no siempre se ponen en práctica, pero solo el hecho de que existan es un riesgo integral para la vida y la salud de las personas. Egipto pena con 17 años de cárcel el ser homosexual. Y da igual que seas nacional o extranjero. Y obviamente ahí las embajadas pues te intentarán salvar el culo y tal. Pero te voy a decir también una cosa. A mí, muchos países, tipo Arabia Saudí, me han puesto mucha pasta encima de la mesa para ir y hacer contenido de sus países. Por supuesto, Curiosamente, porque ellos deben saber que eres gay. Pero precisamente por eso lo que buscan es blanquear. ¿Por qué Qué está hipocresía también ocurriendo? por su parte, ¿eh? ¿Por qué ocurre el mundial de fútbol en Bueno, sí, Qatar? sí. Es blanquear una Es un cosa puro marketing, sí. y además también es tener una doble moral que te cagas. No sé si tú conoces a personas occidentales que viven en Dubái, muchos que trabajan para Sí. Emirates o tal, viven su sexualidad de la forma más normal posible en Dubái, porque en Dubái hay 2 Dubáis. El Dubái para personas de allí y el Dubái para personas blanquitas o para personas de fuera. Dubái está lleno de clubs gays, todos clandestinos. Y pues igual que todos los escándalos del Vaticano, ¿no? Que de repente había orgías entre curas y encima con cosas que es que prefiero ni comentar. Sí, mejor. Entonces, esto es una... Yo para mí la línea roja siempre ha estado ahí y obviamente las leyes y los gobiernos no siempre definen a su gente. Y en esos países, y aquí te doy la razón al argumento contrario, en esos países también viven personas LGTBI, muchas, que necesitan exposición, que necesitan que lleguen otras personas diferentes. Y lo sé y lo acepto. Pero para mí está por encima de todo la seguridad de alguien que sale. O sea, cuando tú sales de tu cultura, hay muchos códigos que no reconoces, ¿no? A todos nos ha pasado esto de que vas a un destino y dices, está lleno de españoles. De españoles que encima no paran de gritar y estos encima son unos garrulos. Pero no es que esté lleno de españoles, es que tú identificas esos códigos.
Tú cuando hay garrulos en todas partes y hay personas adorables en todas partes, pero cuando tú vas a otro país, a otra cultura, sobre todo cuando no es occidental, no eres capaz de distinguir esas cosas, ¿no? Y cuando esto es un tema de seguridad, de que puedes acabar muerto en la cárcel o que te arruinen la vida, eh, si no eres capaz de estar viendo el peligro venir, pues me parece que no, que yo desde luego no quiero ser responsable de que alguien vaya ahí y se enfrente a eso. Y además, por encima de todo, me parece que la mayor forma de validación es nuestra cartera. Si tú vas a un sitio y te gastas dinero, nada va a cambiar allí. Salvo contadísimas excepciones, ¿no? En las que el turismo ha abierto los países, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero países como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, que no tienen problemas de turismo, pues son países Les da igual. abiertísimos al mundo, a los que el mundo mira de frente para lo que les interesa y de lado para los que no, porque todos hacen negocios con estos países para unas cosas y luego dicen, ay, los derechos humanos, ay, qué mal está, que no sé qué, pero vamos a centrarnos en los países de África que son pobres y que no sé qué. Es que al final el racismo, la homofobia, muchas veces no tienen que ver con otra cosa que con dinero. Totalmente. Y entonces, bueno, pues yo no quiero validar de ninguna de las maneras ni blanquear esos destinos. Hablando, por ejemplo, de Arabia Saudí, que ponías este ejemplo, yo tuve a Paula Belenda en el podcast que me habló de Arabia Saudí porque ella se quedó allí trabajando durante la pandemia y ella me hablaba de esos clubs clandestinos, de toda la noche oculta de Arabia Saudí, que me pareció súper interesante y algo que yo no me esperaba para nada. Y Arabia Saudí es un destino que se ha abierto recientemente al turismo, entonces sé que te han puesto dinero en la mesa y haciendo un poco de abogada del diablo, ¿no crees que a lo mejor el hecho de que una persona LGTBI viajase a ese país podría, no sé, como ser un poco agente de cambio sin intentar cambiar las cosas desde nuestra visión eurocentrista, pero no sé, a lo mejor desde el contacto con el pueblo, desde el contacto con ciertos organismos, ¿no crees que a lo mejor podría ser agente de cambio si... Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui a Perú, Perú es un país en el que no es ilegal ser homosexual, pero existe mucha homofobia. Mis vídeos despertaron todo tipo de cosas, ¿no? Desde comentarios de no sabes lo que me emociona ver a alguien como yo abiertamente gay en mi país sin esconderse, hasta cómo te atreves a venir a mi país siendo maricón, qué asco. Estos países que me mencionas, como te decía antes, están llenos de personas que viven su sexualidad libremente gracias al privilegio. Y no han abierto nada, eso no ha abierto nada, no ha cambiado nada y llevan décadas allí, lleva décadas esto siendo así. Entonces, esto al final es un tema de voluntad política, de voluntad internacional, si me apuras, y estoy 100% de acuerdo en que no se puede imponer, o sea, tus valores no los puedes extrapolar a culturas que tienen un bagaje histórico distinto, unos códigos sociales distintos, no puedes. Pero sí hay cosas que puedes decir, esto no está bien. No está bien que en una parte de Indonesia se mate a latigazos a personas por ser quienes son. No está bien que en Somalia te metan a la cárcel de por vida o te maten. No está bien. O sea, hagas lo que hagas, incluso si has robado. O sea, no está bien. Pero quiero decir, como te decía, en esos países también viven personas LGTBI que también merecen exposición, pero creo que la lucha no está en voy a ir yo a vivir mi viajecito como si nada pasase, sino en apoyar de forma internacional y asociaciones una lucha que tenemos que ser humildes y que tú por ir ahí de vacaciones no vas a cambiar absolutamente nada. Totalmente. Imagino que no te que no debe ser una postura fácil. O sea, entiendo evidentemente lo que me has dicho y entiendo que lo tienes clarísimo y entiendo el porqué, pero también me imagino que no debe ser fácil porque a veces algunos de estos destinos puede que te llamen muchísimo la atención y digas, hostia, es que Sí, no. me pasa. Egipto, por ejemplo, estoy segura de que es un destino que te llama muchísimo la atención porque es maravilloso, o Arabia Saudí mismo. Egipto es el país que a mí me despertó la pasión por los viajes cuando yo tenía 14 años. Estoy deseando generar contenido allí, pero pues mis principios, como te decía al principio, para mí valen mucho más, ¿no? Y creo que los creadores de contenido al final lo que tenemos es nuestra credibilidad.
Y yo he decidido ser muy abierto y muy honesto con estas cosas. Y hay muchísimos países de África que me encantaría visitar y hay muchísimos países de Oriente Medio que me muero por conocer. Pero mi estrategia es, yo obviamente no cambio nada en el mundo, y menos a estos niveles, ¿no? Yo a lo mejor puedo ayudar a alguien a algo, pero India ha despenalizado la homosexualidad hace nada, hace 2-3 años, 4. Pues este año he ido a India, ¿no? Y cuando voy ahí puedo hablar de ello. Cuando me llama turismo de Marruecos, turismo de Arabia Saudí, y yo digo, vale, solo voy si puedo hablar de esto porque es un tema, obviamente la conversación se acaba. Y si yo voy y hablo de esas cosas, yo también a mí mismo me estoy poniendo en riesgo, ¿no? Incluso yo, haciendo este contenido desde África que te decía, hay muchas personas que dijeron, por favor, publica esto cuando te vayas. Y yo decía, no, es que estoy en países donde esto, o sea, quiero decir, no quita que no haya homofobia, ¿no? Pero yo no puedo ser perseguido por esto, con lo cual me siento suficientemente libre como para hablar de ello desde la congruencia, que creo que es lo más importante. Si tú dices, es que está fatal hacer no sé qué cosa y luego la haces, pues no tiene sentido. Desde estos países que han despenalizado recientemente la homosexualidad o países que son más homófobos aunque sea legal, ¿te has sentido en peligro en algún momento? ¿O atacado? Bueno, he vivido situaciones muy incómodas de las que he tenido la suerte de poder salirme, porque yo sí que soy una persona mucho más suspicaz para eso. ¿Es suspicaz o perspicaz? Pues Suspicaz, ¿no? que Bueno, nos no lo lo sé. dejen en un comentario, buscando Creo que interacción. es. Mi chico, por ejemplo, es lo contrario. Él no se da cuenta de estas cosas que pasan, pero más allá de situaciones incómodas como que te llegan a un hotel y que te digan que por ser 2 hombres no podéis tener una cama de matrimonio, que tienen que ser 2 separadas, una vez incluso nos dijeron, no, es que nuestras camas no soportan el peso de 2 hombres. Dije, vaya, venga. Sí, es Es fuerte, es para fuerte. escribir un libro, Es fuerte, es de fuerte, es verdad. fuerte. Hay situaciones en las que yo he dicho, uff, pero creo que cuando yo detecto cosas así, me saco las uñas y enseguida me pongo, porque es que no voy a tolerar cosas que ya, ¿sabes? O sea, las personas LGTBI, la mayoría, por suerte no todas, pero la mayoría, por desgracia, hemos vivido situaciones horrorosas. Y cuando detectas que va a volver a ocurrir, yo digo, no, o sea, aquí te has encontrado conmigo y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y en vez de acobardarme, yo soy una persona muy médica y muy tal, pero hay cosas que defiendo hasta la muerte prácticamente, ¿no? Y bueno, dicho eso, también te digo que, como te decía antes, cuando tú vas de viaje, tú no vas a cambiar el mundo porque tú tienes una visión incompleta. Entonces, bueno, yo simplemente aporto mi visión, no permito que se me falte al respeto ni mucho menos a mi pareja por ser quienes somos, y ya está. Ahí se acaba mi... Bueno, creo que esto es como el paréntesis denso, ¿no? Del podcast. Pero... No, hombre, no, de verdad. Es muy interesante. Hablemos de micromachismo, de microdiscriminaciones, porque decías ahora lo del tema del hotel. Yo creo que por más que viajemos a países súper tolerantes, con la comunidad LGTBIQ+, sigue habiendo este tipo de comentarios incómodos, ¿no? O se asume directamente que sois cualquier cosa menos pareja. A mí personalmente me ha pasado, sin ser lesbiana, me ha pasado viajando con Andrea, con mi amiga Andrea, especialmente en este último viaje que hicimos a Jordania, y viajábamos con mi hija Lucía, entonces parecíamos como una happy family. Uh-huh. Y nos preguntaron en más de una ocasión, bueno, pero vosotras sois hermanas o... Y se queda ese silencio incómodo en el que esperan que digamos pues que somos hermanas, amigas, primas o cualquier otra cosa que no sea Que no sea familia, ¿no? pareja, sí, Que sí. no sea pareja. Y yo me he dado cuenta también, la verdad es que preparando todo este podcast y tal, he hecho mucha reflexión y mucha autocrítica de que a veces yo también doy por sentadas ciertas cosas, y que es, pues, como decíamos antes, una herencia cultural que todavía arrastramos, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis vosotros en vuestro viaje? ¿Cómo lo seguís viviendo hoy en día? ¿Os sigue pasando? Sí, sigue pasando, por desgracia. Y ya te digo que no hace falta cruzar el mundo para que ocurra, ¿eh? Y a veces es una miradita, a veces es un comentario, a veces es un grito desde un coche en marcha, o a veces sí. Pero esto, donde más me ha pasado es en Madrid, o sea, es que ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? Que es Madrid, donde yo vivo. capital del orgullo gay, ¿no? Bueno,
es el orgullo LGTBI más grande del mundo. Depende del año, pero está ahí, ¿no? Es una ciudad muy abierta, pero creo que es la mejor forma de ejemplificar que en todas partes hay personas dispuestas a proyectar su odio, y más en estos tiempos que vivimos de extrema polarización, donde se validan discursos que yo ya pensaba que estaban olvidados. Entonces damos un paso para adelante y dos para atrás, a veces dos para adelante y uno para atrás. Estamos en la época en la que una opinión vale más que el criterio científico, a niveles de, por ejemplo, hablando de cambio climático, o tienen la misma validez. Mira, hay una canción que ha salido hace nada que me encanta. ¿Conoces un grupo que se llama Ojete Calor, imagino? No. Sí, seguro que has escuchado Yo la es que canción era de de Backstreet Mocatriz. Boys, No, pero ¿sabes? Ojete Calor es un grupo como muy satírico, O sea, crítico. me quiere sonar, pero Sí, no, es de no Carlos sé si, Areces y bueno, es así como no un sé si he grupo. escuchado alguna vez. Estoy seguro que has escuchado la canción de Viejoven o de Mocatriz. Bueno, has sacado hace nada una canción que se llama Extremismo Mal, ¿no? Y entonces, pues, ellos van cantan como si fuesen en esa canción, como si fuesen, pues, lo que decíamos antes del heterobásico, ¿no? Y entonces dice, abajo la homofobia y la homosexualidad, el machismo y feminismo son igual, ni nazis ni judíos, como comentarios así, ¿no? Total. Eh, La escucharé. Pondré el sí, enlace sí. en la descripción del podcast para que Sí, la sí. gente la escuche Entonces, también. esto que suena a broma, pues hoy en día se escucha, por desgracia, más de lo que debería. Eh, y yo me he acostumbrado a vivir con esto y me parece horrible decirlo, ¿no? Pero bueno, creo que quien no vive expuesto a esto no se da tanto cuenta, y no significa que esas personas no sean aliadas, pero hay muchas situaciones del día a día que uno, cuando no le afectan directamente, no las ve o no las quiere ver. Y yo, fíjate que vivo en el centro, yo vivo entre Chueca y Malasaña, que son como los dos barrios más abiertos de Madrid, seguramente de los barrios más abiertos de España, y aún así ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy siempre muy en tensión, muy alerta, eh, y a la vez siento, como dice RuPaul, que si no sabes quién es ya te dejo que lo googlees, es ¿Bien? la... No, RuPaul fue la primera... Siento que estoy muy desfasada. No, hombre, no, que va, si RuPaul ya tiene más años que tú y que yo juntos. Fue como la primera drag queen en ser como más mainstream, ser supermodelo y tal, ¿no? Y ahora tiene un reality show donde Pues compiten esto sí otras. me quiere sonar porque mi Drag amigo, Race, seguramente has escuchado sí, Drag Race. porque mi Ese es el amigo formato. Iván, que es gay, está casado con un americano y vive en Estados Unidos, entonces él me cuenta estas cosas a Sí, 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 veces sí. y me habla de estos shows Sí, sí. y yo pues no lo he visto nunca, la verdad. Bueno, no pasa nada. Pues RuPaul dice que todo es política al final, ¿no? Y todo lo que tú haces, y a mí ir de la mano con mi chico me parece un acto político, porque al final estás reivindicando muchas cosas, ¿no? Por desgracia, y me parece horrible que sea así, que tenga que ser así, pero vivimos en el mundo en el que vivimos, con la moral extraña que nos rodea, y bueno, pues para mí las cosas a veces tengo que darle la mano, y a veces pues prefiero no dársela para proteger mi intimidad, ¿no? Y a veces me quiero enfrentar a estas situaciones que tú me preguntabas por ellas, y a veces pues me las trago y como mucho las cuento en redes sociales. Yo siempre he pensado, desde que pensé que quería ser madre, he pensado que ojalá Lucía crezca en un mundo en el que por lo menos ella vea este tipo vea esta diversidad como algo normal. Que vea, pues por ejemplo, hemos estado en Estados Unidos ahora hace poco y hemos estado con Iván y con Mark, y que vea que eso es lo normal, que mamá tiene amigos que son gays, que mamá tiene amigas que son lesbianas, que mamá tiene amigos que son heterosexuales, que hay personas transgénero y que todo eso es normal. Y ojalá de verdad, es algo que me haría muy feliz, ¿no? Es que para un niño pequeño no existe el concepto no Exacto, es normal. claro. No Somos es... los adultos los que contribuimos a eso. Entonces, yo creo que ella va a crecer con eso porque para nosotros es lo habitual, es lo normal, no lo vemos como algo diferente, no es algo que en casa pues ni se haga burla ni se haga broma porque no tiene sentido. Pero bueno, pues eso, me gustaría que todos los niños de su generación crezcan
con esa misma, con ese mismo entorno, la verdad, que no el que crecimos nosotros y con esa burla en la televisión y que no es tan lejano, que no somos tan mayores. No, si es que todo, o Que sea, sí. ves ahora, por ejemplo, cine de barrio o estos programas que se emitían hace, ¿qué? ¿15 Noche de años? ¿15 fiesta. años? Noche de fiesta, perdona. O sea, horrible, horrible, horrible. Pero bueno, oye, a nivel práctico, imagínate que hay una persona que nos está escuchando, que sea del colectivo, que sea homosexual, lesbiana, y que se quiera ir de viaje. ¿Qué consejos le darías a la hora de preparar el viaje? Un poco de investigación previa. ¿Cómo lo tiene que enfrentar? Te quería decir que siempre que hablamos del colectivo nunca mencionamos a las personas trans y creo que nos tenemos que acostumbrar todos, también desde el propio colectivo, a mencionar siempre también a las personas trans, que son las que más han luchado por los derechos de todas las personas del ¿Sabes qué colectivo. pasa? Yo en este caso, con esta pregunta concreta, no les he mencionado adrede porque siento que con ellos sí que hay un poco de diferencia, por ejemplo, a nivel de documentación, a nivel de pues Sí, otros temas. tienen retos, por desgracia, los que nosotros no tenemos, ¿no? Pero Y efectivamente, sí. es un colectivo al que yo he querido traer al podcast, pero nunca he encontrado a nadie que sea trans y viaje. Entonces, esto igual me puedes ayudar tú cuando acabemos en darme algún nombre, Algo te porque, puedo... Sí, sí. porque me encantaría saber a qué retos se enfrenta una persona que pertenece pues, al colectivo transgénero, ¿no? Porque al Vale. final tú eres gay, pero pues eres Sí, Enrique pero sí, Aliens, sí, sí, eso sí. pone en tu DNI y vas con tu DNI o con tu pasaporte y no tienes ese Sí, problema, sí, ¿no? es Pero verdad, tienes toda la razón. alguien que esté en plena transformación física, por ejemplo, wow. O el tema de los baños. Sí, estoy de acuerdo. Es Es una conversación. es un Sí, reto importante. sí. Pues respondiendo a tu pregunta, para mí lo importante es, primero, asegurarte de que el país al que vas no tiene leyes que te criminalicen. Aunque solo sea porque tú de repente te comportas como eres, alguien te denuncia y es que de repente puedes tener una situación tan heavy. Es como viajar sin seguro de viaje y de repente que te pille el COVID o lo que sea, ¿no? Pues de repente dices, ¿cómo he acabado yo en esta situación? Eh, lo segundo es entender los códigos de ese país, porque dicho todo lo que hemos dicho, a nivel o sea, por un tema de respeto, hay países en los que las muestras de afecto, nos guste o no, en público, no están bien vistas, entre heterosexuales y entre homosexuales, Sí, sí. entre todo, ¿no? Emiratos mismo. Sí, bueno, igual en Emiratos mejor no vayáis, pero, pero luego también yo creo que se habla mucho de turismo LGTBI y siempre que veo eso, turismo gay es cruceros y lugares de fiesta y tal, y las personas gays no queremos, vamos, yo hablo por mí, pero yo no quiero un turismo a mi medida, solo quiero sentirme libre, o igual de libre que una persona heterosexual, ¿no? Y no pido nada más, o sea, solo pido viajar con igualdad de condiciones. Y hay lugares donde existe más homofobia que otras, pero yo creo que también si vamos con respeto es difícil acabar en una situación problemática. Y lo digo yo que llevo 6 años viajando sin parar, ¿no? Y no he tenido mucho eso. Entonces, yo diría nada, simplemente asegúrate de que los países no cuentan con esas leyes e infórmate de cómo es la vida allí. Y punto. Y luego, pues bueno, hay situaciones... mira, yo hace poco estaba en India y me pasé 12 horas en la clase más baja de un tren indio, de estos que ves las fotos, tal, porque bueno, para ir de una ciudad a la otra. Y la gente era muy amable y yo iba con el pelo rosa y en India el pelo rosa pues tiene más connotaciones culturales, y les encantaba y tal. Y entonces hubo un momento en el que me pidieron mi Instagram, unos chicos. Entonces, claro, yo les doy mi Instagram y les veo hacer scroll y yo les estaba viendo por el rabillo del ojo. Y de repente veían a fotos donde estaba yo con mi chico o dándonos un beso o algo y hacían zoom y hacían más zoom en la cara de Miguel en plan, ¿es un chico? Y de repente me miraban y seguían haciendo scroll, iban a otra y se hablaban entre ellos en plan... Y yo decía... Y yo lo que compartía en las stories es, ¿qué mierda es tener que salir del armario constantemente durante toda tu vida porque no encajas en lo que las personas esperan de ti? Porque claro, pues eran personas que seguramente nunca se hayan expuesto a una persona homosexual y digan, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, es claro. Pero bueno, quiero decir, eso también es parte de... Y quiero decir, no lo hicieron con ninguna mala intención, ¿eh? Y
después me siguieron hablando y seguimos en contacto y tal. Pero bueno, cuando viajamos para aprender, viajamos para empaparnos de los lugares, no salvo quienes viajan a un hotel porque que se quieren relajar y van con la pulserita a no salir del hotel, que es una cosa que yo no hago, pero entiendo que haya quien le aporta, ¿no? Pero para mí lo mejor de viajar es lo que te llevas del viaje y sobre todo, tú sabes que quieres ir a B y a C, pero para mí el viaje es lo que ocurre mientras vas de A a B y de B a C. Y todas las miles de cosas que pueden ocurrir ahí entre medias. Porque tú quieres ir a ver este templo y este museo, pero el viaje está entre medias. Lo que te vas a acordar seguramente es de las experiencias inesperadas que tengas, de las conexiones que hagas con personas de ahí, de repente te encuentras con un restaurante, un puesto de comida callejera y digas, esto es, ¿sabes? Eso es la cultura de verdad, la vida de allí. Entonces, bueno, otra vez me he enrollado. Yo disfruto, te escucho y ya está muy bien, ¿no? Pero sí que te iba a preguntar, en relación a estos destinos que estabas mencionando, de vuestra vuelta al mundo y de todos los destinos que has visitado tú después, pues tanto con tu pareja como sin ella, pero ya ves, en esta anécdota, pues la gente ha descubierto que eres gay mirando las fotos de tu Instagram, ¿no? ¿Dónde te has sentido más a gusto? Y te lo pregunto porque, pues eso, si una persona se está planteando empezar a hacer viajes con su pareja y no sabe por dónde empezar, dónde se va a sentir más cómodo, por lo que decíamos, ¿no? Porque hay países que no tienen este tipo de leyes, pero tienen una población pues un poco más homófoba. ¿Por dónde empezarías tú? Pues mira, hay dos tipos de países, los que realmente son más abiertos y los que no lo son, pero jamás te van a decir nada. Un ejemplo de lo segundo es Japón. En Japón a ti nadie te va a decir ni te va a mirar raro solo porque eres extranjero y para los japoneses, con todas las cosas buenas que tienen, son muy cerrados. Entonces jamás te van a criticar, pero van a estar pensando seguramente X cosas de ti, ¿no? Es curioso Japón que me es digas Japón, porque ayer estaba hablando con una amiga mía que es lesbiana y que me Sí. decía que Japón, como que se le hizo un Porque, poco bola. hombre, porque Japón es un país muy misógino. Sí. Creo Entonces, que, claro, seguramente no es lo mismo en este claro, caso ser gay que ser lesbiana claro, en Japón. claro. Yo te estoy hablando desde que, y con todos los peros que tiene a nivel de prejuicios ser gay, yo no dejo de ser un tío blanco. Y eso también a mí me otorga cierto privilegio, por desgracia, porque es en detrimento de otras personas, ¿no? Diferentes a mí. Pero bueno, para una pareja gay, yo creo que, bueno, Japón. Para cualquier tipo de persona, Tailandia es un país absolutamente seguro con la comunidad, no es ningún secreto. Yo en México, fíjate, me sentí extra seguro. Me sorprendió mucho para bien, porque México está haciendo un papel, una labor muy importante de integrar también a las comunidades indígenas que durante siglos se les ha marginalizado porque no hablaban el español, ¿no? Se ha intentado acabar con los idiomas, se ha intentado como silenciar a todas las personas que no cumplían con la norma. Y ahora, por ejemplo, en Ciudad de México tú vas a cualquier negocio y todos tienen en la puerta una señal que dice aquí no se discrimina a nadie por motivos de religión, identidad sexual, origen étnico, idioma, ¿no? O sea, México está haciendo un trabajo importantísimo en este sentido. Sí, yo esto lo noté, la verdad, sin fijarme tanto, porque pues al no estar en el colectivo son cosas que no percibes tanto, Claro. pero sí que me sorprendió, y se lo comenté a Adrián en más de una ocasión, de decir, hostia, no esperaba ver tantas personas homosexuales o en una actitud tan natural, Sí. como que era algo que no me esperaba, lo típico que decíamos antes, ¿no? De los prejuicios, lo que te Sí, sí, imaginas, sí, lo que sí. no te imaginas, y me sorprendió para bien, la verdad, y yo también me sentí muy segura. Sí, sí, sí. En general, que siempre dicen que es un destino que no es seguro, no Sí. sentí nada. Y a ver, pues yo puedo mencionar 100 destinos seguros, pero en todas partes hay idiotas, como hablábamos al principio, y en todas partes pueden ocurrir cosas, porque para mí el país número uno en esto es España. Y como que me llena mucho decirlo porque digo, joder, coño, con la cantidad de cosas regulares que tenemos, qué bien, ¿no? Que pese a que tengamos un país lleno de gente también, que es lo contrario, en general, la gran mayoría de la gente no tiene ningún problema con esto, ¿no? Por supuesto, los países del norte de Europa, en general, también las zonas rurales de algunos, yo qué sé, pues Inglaterra, no sé si es el mejor ejemplo, pero Londres es un paréntesis en Inglaterra, ¿no? Los países escandinavos, muchos países asiáticos, la verdad es que yo, como los códigos son tan distintos, al menos no he percibido esto o no me he sentido en ningún momento
no me he sentido perseguido ni juzgado. Bueno, juzgado a veces sí. Fíjate que la única excepción a mi norma de la línea roja de los países que condenan la homosexualidad es Singapur, porque jamás habría esperado que Singapur condenaba la homosexualidad, y yo fui ahí y cuando publiqué el vídeo la gente me dijo, pero si en Singapur es ilegal ser homosexual, y yo, ¿cómo? Y fui a clubs gays y todo, pero es uno de esos países donde la ley existe, no se pone en práctica, hasta que de repente a un pirao o a un juez se le ocurre ponerla en práctica, ¿no? Mientras exista la ley, existe el riesgo. En general, yo creo que Asia es el país, o sea, el continente perfecto para muchísimas cosas. También para Siempre esto. mirando bien, ¿no? Porque luego pues Sí, tenemos ahí Indonesia, que tiene ese reducto sí, extremista, sí. tal, Malasia igual. Malasia, sí, Malasia, Pero, sí. pero sí que Asia yo creo que es un destino perfecto para todo, porque tiene tanta variedad que seguro que vas a tener donde escoger. ¿Y de Sudamérica te quedarías con algún país así en el que os hayáis sentido especialmente a gusto? Aparte de, bueno, Pues México es Centroamérica, Norteamérica. México es Norteamérica. En Mm. Centroamérica yo destacaría por encima de todas las cosas Costa Rica. Mm. Absolutamente seguro. Es un país que además hace muchos años, creo que 60 años, decidió no tener ejército, invertir ese dinero en sanidad y en educación. Tiene prácticamente el 100% de su energía renovable. Centroamérica me quedaría con Costa Rica. Y de Sudamérica, en términos de aceptación, igual suena chungo, porque no es el país más tolerante, pero en Venezuela yo me sentí como en pocos sitios me he sentido con en respecto a eso. También es verdad que como Venezuela es un país tan particular, yo no he viajado tan al interior como he viajado en otros países, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido podría decir Chile. Porque en Argentina sí tuve bastantes problemas incluso en la calle, ¿no? Que me gritaron y tal. Quizá diría Chile, aunque ya te digo que igual te digo que en Argentina yo he tenido problemas, pero quiero decir, son anécdotas que los podía Ya haber tenido en entendemos, cualquier sí. otro país del mundo, ¿no? Pero bueno, sí, yo Anécdotas. tengo que Se decir, quedan en anécdotas, que es lo eso mejor. es, eso es, eso es. Bueno, volvisteis de esta vuelta al mundo, que fueron 906 días exactos, ya vamos a ir cerrando el círculo. ¿Qué os hizo volver? ¿Os cansasteis de viajar? Sí, sí. Y esto es una cosa que cuando la cuentas te dice todo el mundo, pero ¿cómo te vas a cansar de viajar? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Te Bueno, entiendo, pues te al entiendo. final estar arrastrando una maleta todos los días, no poder hacer amigos porque siempre estás en marcha, eh, el no tener una rutina que al final, al principio es de lo que huyes, al final hay cierta rutina que acabas necesitando, ¿no? Y además se junta con que pues nuestras familias pues iban haciendo mayores, ¿no? Y también queremos estar cerca de ellos y ojalá te pudiese decir que no, yo voy a estar toda la vida viajando y me da igual todo y tal, pero hay una parte de mí que siempre dice, hombre, hay cosas que no quiero perderme, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte de mi vida, de nuestra vida, ocurrió en ese momento de Esa la fase. de lo más mágico sin duda que yo he podido haber vivido. Ahora lo hago de otra forma. Voy y vuelvo, a veces me voy 4 meses y vuelvo. Pero bueno, nos hizo volver el sentir que ya se había acabado. Y igual que yo fui muy feliz 7 años de mi vida haciendo crecer la empresa, el último año yo sentí que algo fallaba. En los últimos meses del viaje, tanto Miguel como yo empezamos a notar en el vídeo este del resumen de la vuelta al mundo, digo, empezamos a notar cierto sabor a final, ¿no? Y eso cuando lo digo me dan ganas de llorar, porque fue como un momento de decir, yo creo que esto tan bonito, Ha porque de llegado a repente su fin. hablábamos, nuestras conversaciones eran más de, pues cuando volvamos, molaría mucho tener en casa no sé qué. De repente, pues es que yo creo que somos todos los nómadas que quieras todos, pero al final La ese casa poder, tira. sí, exacto, y el poder sentirte en casa, en tu espacio, eso tiene mucho valor. Sin dejar de lado todo lo que aporta Mm. viajar, ¿no? Pero Es esa bueno, dualidad que tenemos un poco los viajeros. Los chicos de sí, Algo que Recordar lo explican súper bien ellos tienen 2 vídeos, el síndrome del eterno viajero y la parte 2. Para mí la parte 2 es excelente porque me siento tan identificada con esa vuelta, ese sentimiento de dualidad, de soy viajera, pero a la vez soy una persona de hogar, de manta y de familia. mm, Y es muy difícil de equilibrar, muy sí. difícil. Pero bueno, Para mí lo más am, duro, por añadir, por terminar esta pregunta, fue sí. tenía mucho miedo a volver porque tenía miedo a sentir que estaba volviendo hacia atrás.
Y hablando de esto en Argentina, que fue mi penúltimo destino antes de volver, hablando con la madre de un amigo que era psicóloga, eh, con copas de por medio, lo cual lo hizo más fácil, era 1 de enero, me dijo, mira, tú crees, y esto creo que nos pasa a todos los viajeros, tú cuando viajas y vuelves y tal, vuelves un poco, y esto lo digo yo, pero tú me vas a entender, un poquito subidito, bueno, es que yo he visto mucho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces tú te crees que tú eres la leche y que tu vida ha cambiado mucho y tal, pero la vida de las personas que han seguido en Madrid, en mi caso, también ha cambiado de otras formas, que no son ni mejores ni peores que la tuya, ¿no? Pero cuando no paras de recibir estímulos todos los días es diferente, todos los días tienes esa novedad, esas ganas de conocer, todo, llegas y es muy difícil de decir, claro, pasas de 100 a 0. Y de repente es fácil asociar todo a esto es un aburrimiento. Porque claro, es una comparación muy injusta, como lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, no vuelves hacia atrás, tú vuelves a una ciudad que ha cambiado, a la vida de unas personas que ha cambiado, a una manera de ver la vida tuya propia que ha cambiado mucho. Entonces tienes que readaptarte a eso y tu entorno se tiene que readaptar a ti. A mí me pasó que de repente volví, mis amigos no me llamaban para los planes y yo, pero tantas ganas teníais que volviese y ahora no. Porque se han acostumbrado a que no eres parte de eso. Porque tienen un grupo de WhatsApp en el que tú no estás para cuando estabas fuera y ahora se olvidan. Sí, y de repente pues no formas parte de esa rutina que cuesta mucho hacer y rehacer, ¿no? Y este era mi gran miedo al volver, pero he de decir que volví a un Madrid muy distinto al que tenemos ahora. Volví a Madrid como muy floreciente, que estaba haciendo muchas cosas nuevas, que estaba teniendo muy en cuenta a sus habitantes. No estoy hablando de política, pero sí estoy hablando de política. Estamos entendiendo, porque además tú volviste sobre ¿qué año? 2018. 2019. Yo había estado viviendo en Madrid hasta 2000, sí, más o menos por esa época, hasta un poco antes, y sé a lo que te refieres. Sí, y se notaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues volví y fue como un decir, wow, vale, esta es mi ciudad por algo. Sí que estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el tema de que hay que reajustarse a la vida de aquí. Es decir, la gente se puede reajustar un poco a ti, pero la gente está en su vida, la gente sigue en su rutina. Entonces tú llegas y te tienes que encajar de nuevo y buscar de nuevo tu sitio. Y lo bueno, yo creo que ambos lo podemos decir, es que se encuentra, todo se vuelve a poner en su sitio, vuelves a entrar en esas dinámicas de grupo, la gente te vuelve a llamar y todo está bien. Y yo, la verdad es que todas las personas con las que he hablado en este podcast, que ya son muchísimas, porque vamos cerca de los 100 episodios, y ¡Wow! muchas, Enhorabuena. sí, mucha gente, muchos episodios, muchas horas. Perdona, ¿y cómo es que has tardado 100 episodios en llamarme? No, porque ayer estuve mirando y yo ya te había escrito y me contestaste en su día, y no sé en qué año fue, pero esto te lo voy a decir yo ahora mismo, vamos, pero hombre. Mira, ahora soy mucho más sabio que antes, entonces mejor que haya sido ahora. También. Ahora sé más cosas. Mira, la primera vez que te escribí fue el 21 de octubre de 2019. Mi podcast había salido hacía 2 semanas. Wow. Pues mira, ahora eres más profesional, yo tengo más cosas que contar. Claro, Sí. claro. Eso tenía que pasar así. Sí. Pero sí, pues todo se vuelve a poner en su sitio y lo que iba a decir es que todas las personas que han pasado por aquí y que han vuelto de un gran viaje siempre me dicen lo mismo, ¿no? Que luego al final todo se ubica y que no han tenido problema para volver a encontrar trabajo si es lo que querían. Con lo cual, pues si hay alguien que nos esté escuchando que le apetezca embarcarse en una aventura así y además pertenece al colectivo LGTBIQ+, que se anime porque es totalmente posible y cada vez lo va a ser más porque cada vez van a quedar menos países en esa lista de países que lo condenan. Así que, Ojalá. Enrique, Alex, ha sido un placer. Igualmente, creo que igual te ha quedado un podcast un poco largo. No te preocupes porque mira, aquí el récord lo ostenta, creo, Ignacio Izquierdo con 2 horas y pico. Guau, no. Hoy por desgracia no tengo tanto tiempo, pero si tú quieres que yo te siga soltando la chapa, me llamas mañana y seguimos. No te preocupes. Pero ha sido un placer porque creo que hemos hablado de temas muy interesantes que estoy segura que a la gente le van a gustar muchísimo. Sean uno del colectivo, vayan a hacer un viaje así o no, yo creo que
hemos tocado temas súper interesantes, así que muchas gracias. A mí lo único que me gustaría decir para acabar es que las personas que han escuchado esto sin pensar menudo maricón, es decir, personas heterosexuales que sean aliadas, sepan o se pongan en la situación de identificar determinadas situaciones, porque muchas veces estamos un poco solos en esta lucha, ¿no? Yo creo que el colectivo LGTBI es un colectivo que también lucha mucho por los derechos de las mujeres o en general, ¿eh? Y creo que hay Minorías en veces... general, ¿no? Sí, Yo creo que siempre como que sí. estáis muy hermandados con otras minorías y es maravilloso. Y tiene todo el sentido, porque quiero decir, una persona más o menos oprimida es la primera que puede ver determinado tipo de opresión, pero muchas veces hace falta que personas que no sean del colectivo, cuando identifican una situación, den un paso adelante y digan algo. Y sea en su oficina, sea en su familia, sea en una cena de Nochebuena porque el cuñado de turno dice algo. En vez de tragar, creo que esto es responsabilidad de todos, porque al final es construir una sociedad mejor para nosotros y para los que van a venir después. Y cada vez, el otro día subí un reel en el que hablaba de sostenibilidad, pero decía una cosa que creo que nos afecta a todos en todos los sentidos. Cada conversación es una oportunidad para cambiar las cosas. Todas las revoluciones, todos los cambios sociales, todos partieron de pequeñas conversaciones, de alguien que levantó la voz. Y no hace falta que seamos solo las personas LGTBI las que rememos a contracorriente a veces en este sentido, sino si tú algo te rechina, ayuda mucho más de lo que tú piensas el que digas, ¿qué dices? ¿Sabes? Porque de repente cortas esa legitimidad que determinada persona siente para atacar a alguien solo por ser quien es. Es que esto lo decimos muy fácil, pero por ser quien es que es lo mismo que si te dicen cállate mujer o cállate negro o cállate rubia. Es que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una lucha de todos, porque no se trata solo de los derechos de unos pocos, sino vivir en una sociedad libre de verdad. Yo siempre me pongo en la piel, o sea, siempre me pongo en la situación de que Lucía sea lesbiana el día de mañana, o transgénero, o lo que ella quiera ser, me da igual. Yo es que la voy a defender con uñas y dientes y me va a dar igual absolutamente todo. Y fíjate que no es lo que ella quiera ser, es lo que ella en Lo que realidad ella es. sea, lo que Claro. ella sea, ya Y está, me da igual. Sí, Entonces, sí. ¿cómo no voy a defender o cómo no voy a hablar o cómo no voy a revisarme a mí misma cuando puedo ser yo la que la ofenda o la que la hiera, ¿no? Entonces, creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos. Puede ser tu hermano, puede ser tu prima, puede ser tu sobrino. Todos estamos en esto. Carla va a ser una muy buena mamá. Bueno, ya lo eres, pero de futuro, cuando... Sí, ojalá. Estoy en ello, pero tengo que decir que, aparte de mis valores, los que ya traía de serie, es que tener un hijo, tener a Lucía a mí me ha volado la cabeza en todos los sentidos y todo lo que hago y todo lo que digo ahora mismo pienso en ella, en su futuro. Sí. Entonces, wow. Sí. A mí me emociona mucho cuando me llegan mensajes de profesores que ven lo mío y ponen vídeos en clase y despiertan comentarios y aprovechan esa oportunidad para hablar de ello. Joder, digo, wow. A mí me ha pasado alguna vez o gente que ha utilizado podcasts míos para hacer ejercicios en clase o cosas así y dices, pues ya, el trabajo está hecho, ya está bien. He puesto mi granito, sí. Esto es lo que yo quería contribuir aunque sea mínimamente, a que una persona piense de otra manera, aunque una persona se cuestione esto, aunque, ¿sabes? Para mí es lo más. Así que bueno, vamos a dar por terminada esta súper conversación. Muchas gracias, Carla, por la oportunidad. No, ha sido un gusto, un regalo, creo, para mí la conversación y también seguro para las personas que la están escuchando. Así que muchas gracias. Dinos dónde pueden encontrarte si aún no te siguen, redes sociales, blog, YouTube, todas estas cosas. Enrique Alex en todas partes, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en donde sea. Bueno, y luego tengo muy conocido, lo vais a encontrar fácil. Bueno, sí, por ahí estoy. Y en el futuro, quién sabe si en otros sitios, que estoy trabajando en ellos. Como por ejemplo sitios en los que te falta un micrófono.
Ojalá la radio. La radio es Un podcast, mi pasión. un podcast. Bueno, no me da Todo el tiempo mundo al tiene podcast. podcast. Sí, me encantaría, pero estoy en otra cosa más audiovisual, a ver si sale. Bueno, si sale, se verá. Si sale, se verá. Estaremos atentos. Bueno, ya lo sabéis, os vais corriendo, si no seguís todavía a Enrique Alex, a seguirle, y a mí ya sabéis que me encontráis como @lamaletadecarla en todas las plataformas. Aprovecho para recordarte que si te ha gustado este episodio, compártelo, deja un like o un comentario bonito, por favor, porque después de lo que hemos escuchado en este podcast tiene que ser un comentario bonito, porque bueno, eso es al final lo que ayuda a que este podcast llegue más lejos, a subir algunas posiciones en los rankings y que cada día el podcast lo escuche más gente. Especialmente me encantaría que llegara a mucha gente que a lo mejor no se haya planteado esta manera de viajar, esta manera de ser, ¿no? Y que al final, pues, que la identidad no defina como viajes, que puedas viajar con libertad. Así que me encantaría que llegara a mucha gente. Y sobre todo, cuéntanos en un comentario cuál es tu opinión de que yo sea gay y vegano. Bueno, por supuesto. El tema de la proteína, muy importante. Muy importante. Pensé que ibas a decir... Cuéntanos en un comentario cómo se dice, si perspicaz o suspicaz. También, no, creo que es perspicaz, que suspicaz es como cuando reaccionas a algo. Puede ser. Pero no estoy segura, ¿eh? Puede ser. RAE.es, vamos a Es una palabra mirarlo. que utilizo poco, la verdad. Gracias a Yati Seguros y a Level por su apoyo, como siempre, cada semana. Y hasta la próxima. ¡Chao! Hasta luego.